En el distrito de Idukki, al sur de la India, existía un centro privado llamado Kerala Farm, un lugar donde los turistas podían acercarse a elefantes y participar en recorridos tipo safari. A simple vista parecía una atracción turística más, pero detrás de esa fachada había un problema, que ya venía siendo denunciado desde antes. Varios centros de safari de elefantes en esa zona operaban sin cumplir completamente las normas exigidas por las autoridades. Uno de los hombres que trabajaban allí era Balakrishnan. Este contaba con 62 años. Balakrishnan era Mahout, es decir, cuidador y manejador de elefantes. Su trabajo consistía en estar cerca del animal, controlarlo y prepararlo para los recorridos con los turistas. Ese jueves, cerca de las 6:30 de la tarde, Balakrishnan se encontraba junto a un elefante llamado Lakshmi. Lakshmi tenía 53 años y era uno de los animales más usados en el centro para los safaris. Según los reportes, en ese momento los cuidadores intentaban sujetarla o moverla para continuar con la actividad, pero la situación se salió de control. La elefante reaccionó violentamente contra Balakrishnan. En cuestión de segundos, el hombre cayó al suelo y fue atacado por el animal frente a las personas que estaban en el lugar. Los turistas que se encontraban cerca lograron escapar antes de ser alcanzados. Balakrishnan, en cambio, no tuvo la misma oportunidad. Perdió la vida en el sitio. Este fue pisoteado salvajemente por el elefante. Tiempo después, el cuerpo fue retirado por las autoridades y entregado a sus familiares después de la autopsia. Al principio la noticia se difundió como un accidente trágico dentro de un centro turístico, pero cuando el departamento forestal comenzó a revisar el caso, aparecieron detalles más graves. El centro no tenía todos los permisos requeridos para usar elefantes con fines de entretenimiento. Después de la pérdida de Balakrishnan, el departamento forestal presentó una denuncia y ordenó detener sus operaciones. También se pidió llevar al elefante a Kottayam, donde el animal figuraba registrado ante el departamento forestal. Una adolescente de 16 años, identificada públicamente como Saxi, perdió la vida la noche del 28 de mayo de 2023 en el área de Dehri, al noroeste de Delhi, India. Saxi era una joven que, según medios locales, ayudaba a su familia y se dirigía hacia una fiesta de cumpleaños cuando fue interceptada en una calle estrecha del vecindario. Lo que ocurrió después terminaría registrado por una cámara de seguridad y terminaría provocando indignación en todo el país. Las imágenes muestran a Saxi caminando por la zona cuando un joven se acerca a ella. Ese joven fue identificado como Sahil Khan, de cerca de 20 años, quien, según la policía, lo conocía desde tiempo atrás y habría mantenido una relación con ella. En cuestión de segundos, Sahil la ataca en plena vía pública. La agrede repetidamente con un objeto punzante, y cuando la joven cae al suelo, continúa el ataque usando una pesada piedra que se encontraba cerca. Todo sucede mientras varias personas pasan por la calle. Algunos se detienen por un instante, otras simplemente siguen caminando, pero nadie logra intervenir para detenerlo. El video no solo impactó por la violencia del crimen, sino por la indiferencia de los testigos. La escena ocurrió en una calle transitada, frente a personas que pudieron ver lo que estaba pasando, y aún así, Saxi quedó sola. Según la investigación, Saxi y Sahil habían discutido un día antes. Ella aparentemente quería dejarse de él, y esto había provocado una reacción obsesiva por parte de Sahil. Algunos reportes indicaron que él se sentía ignorado y humillado porque la joven ya no quería seguir en contacto con él. Después del ataque, Sahil escapó de Delhi. Las autoridades comenzaron a rastrearlo usando información de llamadas y cámaras de seguridad. Al día siguiente, el 29 de mayo, fue arrestado en el estado de Uttar Pradesh. La policía afirmó que el crimen no fue un ataque espontáneo, sino un acto planeado. Durante la investigación se dijo que Sahil había conseguido el objeto punzante un día antes, y que el ataque ocurrió después de una serie de discusiones con la víctima. La pérdida de Saxi provocó protestas y una fuerte discusión pública en India. El caso reflejaba dos problemas al mismo tiempo: la violencia contra las mujeres y la falta de reacción de la gente cuando una agresión ocurre frente a todos. Y aunque Sahil fue capturado rápidamente, el video dejó una imagen difícil de borrar. Un adolescente caminando hacia una fiesta de cumpleaños, sin saber que minutos después su vida terminaría frente a personas que decidieron mirar y seguir de largo. Gurugram. Una maleta abandonada fue encontrada el 17 de octubre de 2022, cerca de Ifko-Chowk. El hallazgo fue reportado por un conductor, quien notó el equipaje tirado entre arbustos, junto a una zona de carretera. Poco después, la policía llegó al lugar. Antes de que se conociera la identidad de la víctima, un video del hallazgo comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se ve un hombre junto a la maleta, en una zona llena de basura y vegetación, mientras otra persona graba la escena. El hombre intenta abrir el equipaje, y segundos después, se confirma que dentro había el cuerpo una mujer, esta aparentemente joven. En ese momento, la víctima no tenía nombre, no llevaba documentos visibles, y la policía inició la investigación como el caso de una mujer desconocida encontrada dentro de una maleta. La policía confirmó que la joven había perdido la vida por este movimiento. La policía comenzó a revisar cámaras de seguridad cerca de la plaza Ifco. En una de las grabaciones detectaron a un hombre que había llegado a la zona cargando una maleta grande. Entonces localizaron al conductor, dueño del vehículo donde este se trasladó.
Este conductor declaró que había recogido al hombre cerca de la zona Sir Hall, un sector donde hay muchas viviendas rentadas. Con esa información los investigadores fueron hasta Sir Hall. Comenzaron a rastrear quién había salido de la zona con una maleta grande. Entonces llegaron hasta Rahul, de 22 años. Este era el esposo de la víctima. La joven fue identificada como Priyanka, una mujer de 20 años que vivía con él. También vivía con un bebé pequeño en una habitación rentada. Según la investigación, la noche anterior del hallazgo, Priyanka y Rahul discutieron dentro de la casa. La pelea escaló hasta que Rahul escaló. Después compró una maleta, metió el cuerpo dentro y le llevó hasta el lugar donde fue abandonada la maleta y donde después se hizo el encuentro. Todo esto cerca de la carretera. Su intención era alejar el cuerpo de la casa y dificultar que la víctima fuera identificada. Pero las cámaras de seguridad, el testimonio del conductor y el recorrido de Sir Hall terminaron guiando a la policía directamente hasta él. El 19 de octubre de 2022, Rahul fue arrestado. Durante el interrogatorio, la policía afirmó que confesó el crimen. Lucknow, India, 23 de febrero de 2026. Un autobús de 2 pisos, tipo sleeper bus, viajaba desde Punjab hacia Bihar, con decenas de pasajeros a bordo. La mayoría eran trabajadores migrantes que regresaban de sus hogares antes de la celebración de Holi. El vehículo avanzaba por la autopista. En su interior viajaban familias completas, niños, adolescentes y adultos, que llevaban horas en carretera. Según los primeros reportes, el autobús iba con entre 80 y 90 personas, una cifra superior a la capacidad permitida. Algunas investigaciones posteriores también mencionaron que la unidad tenía modificaciones irregulares, salidas de emergencia bloqueadas. Minutos antes del accidente, varios pasajeros comenzaron a notar que el autobús iba demasiado rápido. Algunos le gritaron al conductor que redujera la velocidad. Otros le pidieron que se detuviera porque la forma en la que manejaba les parecía peligrosa, pero el conductor no hizo caso. Poco después de cruzar la zona del peaje, el autobús empezó a moverse de forma inestable. Testigos dijeron que la unidad se tambaleó violentamente, como si el conductor hubiera perdido por completo el control. En cuestión de segundos, el vehículo golpeó el separador de la carretera y volcó sobre la autopista. El impacto fue brutal. Dentro del autobús, los pasajeros quedaron atrapados entre los asientos, las ventanas rotas y la estructura deformada del vehículo. Algunos lograron salir por su propia cuenta, otros quedaron atrapados entre la abertura del autobús, pidiendo ayuda mientras esperaban el rescate y equipos de emergencia. Las imágenes que comenzaron a circular después no mostraban el momento exacto del choque, sino las consecuencias. Se ve el autobús, volcado sobre un costado, con la parte superior aplastada y varias personas atrapadas en su interior. Cuando una grúa comenzó a levantar la unidad para enderezarla, el horror se volvió más evidente. Algunos cuerpos quedaron expuestos entre las ventanas y la estructura del vehículo. 5 personas perdieron la vida en el accidente. Algunas estaban aplastadas. Entre las víctimas estaban Anjali, una niña de 8 años, un adolescente de aproximadamente 15, un hombre de 30 años y un niño de 6. Los heridos fueron llevados rápidamente al hospital. Algunos presentaban lesiones graves en la cabeza, fracturas, golpes por haber quedado atrapados durante el vuelco. Varios niños también fueron hospitalizados. La investigación apuntó rápidamente al conductor. De acuerdo con la policía, el hombre habría consumido alcohol antes de manejar. Algunos pasajeros aseguraron que lo notaron conduciendo de forma imprudente, y aunque le advirtieron que podía provocar una tragedia, siguió acelerando. El conductor fue detenido. Reportes posteriores indicaron que un examen médico confirmó que se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero la investigación no terminó allí. La policía también comenzó a revisar la situación legal del autobús. Descubrieron que el vehículo tenía antecedentes de infracciones, posibles modificaciones no autorizadas y problemas relacionados con la propiedad. El autobús habría cambiado de dueño de manera informal, sin actualizar correctamente los papeles de registro. Ocurrido en Odisha, India. Durante la tarde y a mitad de un lugar lleno de personas, se vio un hombre identificado como Jitu Munda, cargando un saco, donde se veía que de este salían los restos de un ser humano. Cuando se le detuvo, Jitu le dijo a la policía que había ido al banco para retirar 20,000 rupias de la cuenta de su hermana, pues esta ya había fallecido y él necesitaba el dinero. Durante el trámite, Jitu le explicó al personal que su hermana ya había perdido la vida el 26 de enero de 2026. Presentó los documentos debidos sobre la pérdida del familiar, pero los empleados se negaron, pues a sus palabras, solo el titular de la cuenta podría retirar el dinero. Jitu trató de explicarle de nueva cuenta y por varios días al personal del banco la situación, pero los empleados siempre daban la misma respuesta. Solo el titular podría hacer movimientos en la cuenta. Totalmente frustrado y por la desesperación de obtener el dinero, pues Jitu se encontraba en un momento difícil, decidió ir al lugar donde su hermana fue enterrada. Al desenterrar los restos de su hermana, los metió en un saco y se dirigió directo al banco. Todo eso para presentar el cuerpo como prueba legítima de que su hermana ya había perdido la vida. Cuando Jitu iba camino al banco, fue detenido por la policía, los cuales lo interrogaron. Fue entonces que descubrieron que el hombre pertenecía a una tribu. Ese les mencionó lo que entendió del proceso, pues era analfabeta y la mayoría de los trámites que le explicaban en el banco no los comprendía. Finalmente, Jitu fue detenido por la policía.
Ocurrió el 22 de abril de 2026, en Bundelli. Un video comenzó a circular en redes sociales, desde una pequeña aldea del distrito de Korba. En las imágenes apareció un hombre caminando por una zona rural, cerca de una motocicleta, mientras varios vecinos lo observaban desde la distancia. Al principio la escena parecía confusa, pero pocos minutos después, los habitantes de la aldea entenderían que estaban frente a un criminal. El hombre fue identificado como Salik Ram, de 58 años. Trabajaba como vigilante en una granja avícola local, donde vivía junto a su esposa y sus 4 hijos. Según la policía, aquella tarde Salik discutió con su esposa, una mujer de aproximadamente 50 años, cuyo nombre no fue difundido ampliamente en los primeros reportes. La discusión habría ocurrido dentro del área de la granja. De acuerdo con la versión inicial de las autoridades, Salik se encontraba bajo los efectos del alcohol y en medio del conflicto atacó a la mujer con un objeto punzante. Después de quitarle la vida, no intentó escapar. Salió del lugar y comenzó a recorrer la aldea, cargando la cabeza de su esposa en una mano y en la otra el objeto punzante. La escena provocó pánico entre los vecinos. Algunos comenzaron a grabarlo desde lejos, otros alertaron inmediatamente a la policía. En redes sociales, varios usuarios aseguraron que el hombre llevaba la cabeza en una motocicleta o dentro de un compartimento, pero los reportes policiales citados por medios indios señalan que fue visto por última vez caminando por la aldea y que después colocó la cabeza y el objeto dentro de un saco de plástico. Salik y su esposa no eran originarios de Bundelli. Según la investigación, la pareja venía de otro lado, otra zona del bloque de Korba, y llevaba aproximadamente 3 años trabajando en la granja avícola. Ahí vivían con sus 4 hijos. Tras recorrer parte de la aldea, Salik colocó la cabeza y el objeto en un saco de plástico y se dirigió hacia un puesto policial. El resto del cuerpo quedó en el lugar donde ocurrió el crimen. Cuando llegó la policía, el acusado fue arrestado y el objeto punzante fue incautado. Durante el interrogatorio inicial, Salik declaró que él y su esposa discutían con frecuencia. Según su propia versión, ella sospechaba de su comportamiento y eso habría provocado constantes peleas entre ambos. Sin embargo, la policía no dio el caso por cerrado en ese momento. El cuerpo de la víctima fue enviado a una autopsia y la investigación quedó abierta para reconstruir exactamente cómo ocurrió el crimen. El caso causó indignación en India por la brutalidad del caso.